No se trataba de un tema que aconteciera en contra de los derechos de la víctima, ni de la ofendida, ni mucho menos de los asesores jurídicos. ¿Por qué? Porque así lo consideró el juez y porque es razonable. Ahora, de todo esto, señoría, como decía hace un momento, nosotros veníamos aquí a celebrar esta audiencia, así como la anterior vez. Pero al entrar, la fiscal llegó después y se entrevistó conmigo en presencia del abogado Marco Rosales, el imputado y los familiares que están allá atrás. Y para tal propósito me dijo: abogado, la vamos a celebrar. Y yo la miré, eso consta en las grabaciones que están aquí afuera por si hubiera oportunidad para darle vista al fiscal general, señoría. Y al contestarle yo me sorprendí porque, bueno, no me ha dado la carpeta, no ha contestado su informe justificado. Fíjese, usted sabe, señoría, que cuando la autoridad responsable no contesta su informe justificado, ¿qué pasa? Se tiene por cierto el acto reclamado. Y se tiene por cierto el acto reclamado, pero no mandó constancias. Le pidieron informe justificado más constancias, no envía el informe justificado. Viene el siguiente acuerdo, le piden que envíe constancias porque ya era cierto el acto reclamado, envía el informe justificado y no envía las constancias. Y después, para querer sorprender al juzgador federal como lo ha hecho en todo este tiempo, le piden que ahora, por no remitir las constancias del acto reclamado, la autoridad federal necesita toda la carpeta de investigación que esta defensa solicitó en su demanda de amparo. ¿Y cuál es el efecto, señoría? Que remita en un término de 3 días la carpeta de investigación a efectos de corroborar, seguramente que si ella tiene el nombramiento, la protesta de cargo que tanto estoy haciendo referencia, o si no, y es cierto el acto reclamado. Pero evidentemente, como no lo hizo una vez, no lo hizo una segunda vez. La fiscal tiene vigente una multa ante el juzgado federal que tiene que cumplir todavía. Y en esta última ocasión también le van a hacer efectiva otra multa de más de 5,000 pesos. Ahí vienen los acuerdos que le mandé, concretamente el último, donde no volvió a rendir su informe, sus constancias. Ante esa tesitura llegó, y a mí me sorprendió, señoría, porque estando en mi presencia, haciendo ese comportamiento procesal, me habló para entrevistarme y decirme: Lic, traigo un juego de copias. Porque yo le cuestioné: ¿vamos a entrar a audiencia? Me dijo: sí. ¿Y trae un juego de copias? Sí, abogado, aquí lo traigo. ¿Me lo puede recibir? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales, soy defensor particular que me dedico a defender a personas acusadas falsamente de delitos de cualquier índole. En esta ocasión les quiero mostrar evidencia de cómo se debe de ejercer un trabajo de defensa con el propósito de exhibir a los fiscales que hoy en día en nuestro país lo único que están haciendo es dedicarse a realizar acusaciones falsas para que personas pierdan derechos importantísimos como lo es la libertad. En esta ocasión les voy a compartir un caso que he llevado desde hace algún tiempo, en donde uno de mis clientes iba a ser privado de su libertad en una audiencia denominada formulación de imputación. Esto por tratarse de falsas acusaciones por parte de su expareja respecto de abusos sexuales cometidos contra su menor hija. Esto con el propósito de que su expareja se haga con la guarda y custodia, visitas y convivencia y por supuesto la pérdida de la patria potestad. Ahora bien, quiero que vean cómo la agente del Ministerio Público, en este caso especializada en delitos de género, se prestó a través de acusaciones falsas y por supuesto pruebas falsas, tratar de llegar a una audiencia a mentirle a un juzgador de control. Esto evidentemente derivado de una falsa denuncia que dio origen a una carpeta de investigación que a su vez está constituida y plagada en todo caso de mentiras, de pruebas fabricadas y a modo, y en el que han colaborado distintos agentes del Ministerio Público para que ellos mismos cumplan los objetivos de la expareja de mi cliente ya aludido. La audiencia que ustedes van a ver era con el propósito de que al final de esa misma audiencia que van a percibir, terminara privado de su libertad mi cliente. Afortunadamente, gracias a contar previamente mi cliente con una estrategia de defensa que su servidor por supuesto le proveyó, es que el propósito y el resultado de la audiencia era que él entrara en libertad y saliera en libertad. Una de las cosas que yo quiero que ustedes vean es que el contexto de este tema
es que la agente del Ministerio Público no quería correr traslado a esta defensa, es decir, no me quería dar copia de la carpeta de investigación para poder yo defender a mi cliente y, en su caso, entrar a esa audiencia y defenderlo con pruebas contundentes para demostrar su inocencia. Ahora, de lo anterior que digo, la agente del Ministerio Público y a su vez el abogado de la víctima, quien se denomina el asesor jurídico, no querían darme copia de esa carpeta de investigación en aquel día. Sin embargo, eso pasó en audiencia. Pero tras bambalinas, antes de entrar a audiencia, la agente del Ministerio Público había tenido el propósito de sí quererme dar la carpeta de investigación. Entonces, finalmente les digo, meses antes de esa audiencia, yo tuve que presentar un amparo ante un órgano jurisdiccional federal a efecto de, entre otros actos reclamados, aludir que la agente del Ministerio Público no quería darme copia de la carpeta de investigación, y el sustento de ella era que, a pesar de haber presentado un escrito donde el imputado me nombraba como su defensor particular, la agente del Ministerio Público necesitaba que el propio imputado ratificara lo que ya había firmado él con anterioridad, quebrantando uno de los derechos humanos y reglas procesales de nuestro sistema acusatorio penal en México más importantes, y el cual es elegir libremente al defensor que tú quieras que te represente. A su vez, y una vez presentado el amparo a la agente del Ministerio Público especializada en delitos cometidos contra las mujeres y también de género, se rehusó a dar copia de la carpeta de investigación no solamente a mí, sino al órgano jurisdiccional federal. Por lo tanto, dio lugar a que la agente del Ministerio Público fuese multada, con multas de más de 5,000 pesos y actualmente hasta de 15,000 pesos. Pero eso no ha sido motivo para que la agente del Ministerio Público le provea al propio defensor, que es su servidor en esa audiencia, para darle la carpeta de investigación. Es por ello que el final de esa audiencia que ustedes van a ver tiene ese propósito ya aludido. Finalmente, yo quiero que ustedes perciban la dinámica de cómo un abogado defiende los intereses de su cliente. Y además, otros intereses colaterales que, de no ser protegidos también, pueden impactar directamente en el trámite de los derechos, inclusive del propio imputado, al que hago bastante alusión. Debe de quedar bastante claro en este video que es muy sencillo para una mujer, al menos es el caso y otros casos que yo tengo actualmente, acusar falsamente a su expareja por temas relativos a problemas de familia, y con ello inventar delitos como el abuso sexual, la violación cometido, por ejemplo, si se trata de niños, contra menores de edad. ¿Saben cuáles son los resultados de estas circunstancias? Que las personas acusadas falsamente de estos delitos, entre otros que existen, pierdan su libertad, porque el hecho de ser solamente a nivel enunciativo acusado de alguna de estas conductas delictivas es razón suficiente para que, en lo que verificamos si eres o no culpable, te quedes privado de tu libertad si te vinculan a proceso, porque los delitos cometidos contra menores de edad de índole evidentemente sexual tienen como medida cautelar la prisión preventiva de carácter oficiosa, y esa, a su vez, en el trámite del procedimiento y por el tipo de delito y el tipo de víctima, ¿verdad? Y máxime si es una menor de edad, mujer, evidentemente hay una excesiva protección de derechos humanos que a la persona acusada falsamente de este tipo de delitos y le va a devenir como consecuencia inmediata la pérdida de su libertad. Y la podrá recuperar en un plazo que tarde su defensa, evidentemente, en poder defenderlo y poderlo sacar de prisión. Yo quisiera que ustedes, además de lo que van a ver, se llevaran una frase muy importante. A un abogado no se le debe de juzgar por las personas que coloquialmente se dice sacan del bote, sino por las personas que logra que jamás acudan ni sean encarceladas por una acusación falsa. Eso es lo mejor, es lo más idóneo, es lo más indicado, en los casos que se pueda y con la prontitud que una defensa se pueda diseñar para evitar esos actos. Para concluir,
Quiero que de todo lo que van a ver en esta audiencia, se queden con el objetivo, el cual era, número 1, exhibir las inconsistencias y actuaciones de la gente del Ministerio Público, de las cosas que hizo en contra de los derechos de mi representado. Por otra parte, las cosas que tenía que hacer y por lo tanto omitió hacer para afectar los derechos de mi cliente. Finalmente, todas aquellas argumentaciones encaminadas a ver cómo se debe exhibir a estos fiscales ante los órganos jurisdiccionales para que puedan darse cuenta estos jueces cómo actúan estos fiscales que inventan carpetas de investigación. En este caso, a mí me consta la inocencia de esta persona a la que represento. Yo solo represento a aquellas personas que son acusadas falsamente en estas mismas características y normalmente por este tipo de delitos sexuales. A eso me dedico, de eso vivo. Y por eso es que quiero compartirles este contenido, estas imágenes, para que ustedes vean cómo se puede defender a una persona. No es la única forma y no es la mejor ni tampoco es la peor. Al menos es la que su servidor utiliza. Una de las cartas de presentación de su servidor es que al menos en este caso, mi representado sigue en libertad. Y por la estrategia de defensa que se tiene, va a seguir en libertad por la amplitud del tiempo que esto amerite. Afortunadamente, esto es y ha sido así. Les quiero dejar una frase para que ustedes la recuerden. Y es una de las frases que en la mayoría de las audiencias a las que yo acudo siempre pronuncio. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta la próxima y por favor, quédense hasta el final para ver este video. Ustedes, en alguna ocasión, les podría pasar esto. A uno de ustedes, a algún familiar, a algún conocido o cualquier ser querido que cumpla con las características que van a ver en este video. Ojalá eso no pase, ojalá nunca suceda y solamente sea un contenido para informarse, para ver cómo se hace esto y además, quizás hasta por entretenimiento. Pero lo importante es que lo vean, lo entiendan y lo aprendan. Por otra parte, me permite hacer conocimiento a los comparecientes que se ha recibido una promoción número 27104 diagonal 2023, suscrita por... Hasta la próxima. Por otra parte, me permite hacer el conocimiento a los comparecientes que se ha recibido una promoción número 27104 diagonal 2023, suscrita por quien de manera sustancial pues presenta copias simples de un escrito de demanda de amparo promovido por él mismo contra actos reclamados del agente del Ministerio Público. Lo que este órgano jurisdiccional está enterado del contenido de la promoción de cuenta, lo que se hace constar para debida constancia legal. En esa virtud, tomando en consideración el objeto de la presente audiencia, se le concede el uso de la palabra a la representación social a fin de que manifieste lo que su representatividad corresponda. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Dada la cuenta que acaba de dar de la promoción 27104 diagonal 2023, hago de su conocimiento que la suscrita ha sido notificada del amparo número 883 diagonal 2023-1. Dentro de dicho amparo, el hoy investigado ha realizado como acto reclamado la omisión del agente del Ministerio Público de darle acceso a la carpeta de investigación, así como de desahogar actos de investigación en sede ministerial. Hasta este momento, señoría, bajo el principio de lealtad y buena fe con el que se conduce esta representación social, hago de su conocimiento que el amparo continúa en trámite, no se ha resuelto este acto reclamado por el justiciable. La suscrita se encuentra pendiente por remitir copias al juzgado de distrito, que es lo que ha requerido. Y es por lo anterior, señoría, con el deber de objetividad, buena fe e imparcialidad que se conduce el Ministerio Público, que solicito a usted tenga bien suspender la presente audiencia hasta en tanto se pueda resolver este amparo respecto a los actos reclamados que manifiesta el investigado, ya que en razón de ello podría inclusive, de acuerdo a la resolución del juzgado de distrito, realizar que se puedan otorgar estos actos de investigación en sede ministerial y tuviéramos que retroceder con el procedimiento. Bien, ¿eso jurídico? Sí, sería en el mismo sentido. Efectivamente, por parte de la defensa se presentaron dos escritos solicitando el acceso y proponiendo
actos de investigación. Sin embargo, el acto que emitió la Fiscalía únicamente fue que se presentara el acusado, el investigado, perdón, a ratificar. Es decir, no hay ningún acceso, no hay ninguna negación al derecho de defensa, ni tampoco al acceso. Ese no es el acto reclamado. Lógicamente que esto va a quedar a disposición del juez federal a efecto de que se pronuncie de si otorga o no el amparo a favor del quejoso. Pero también, bueno, pues la defensa podría realizar una citación y solicitud de audiencia para las omisiones de las que se adolece conforme al 258 del Código Nacional, y lógicamente pues no lo ha hecho, ¿no? Entonces esos actos de los que se adolece la defensa pues no han sido realmente certeros como para tramitar un pedimento, un juicio de amparo y se pueda pronunciar la autoridad federal. Sin embargo, pues bueno, es su derecho y será la autoridad la que lo señale, por lo que esta Fiscalía, esta asesoría concuerda con lo que solicita la Fiscalía, de que se posponga hasta que se resuelva ese amparo. Bien, señora, ¿está usted de acuerdo con su asesor jurídico? Sí, por favor. Bien, tomando en consideración lo antes señalado, fiscal, en el sentido de que, pues bueno, en primer lugar, cuando usted tiene conocimiento de una denuncia, una querella, pues debe dar inicio a una fase de investigación. En relación a esto, Ya, perdón que interrumpa, y no lo debería hacer. Puedo hacer una manifestación porque ellos han hecho algo, necesito contradecir lo que están diciendo porque no es la información completa. Hay un panorama muy amplio y obviamente si no me escucha en representación del imputado, podría variar la decisión que en un momento tome. Entonces, si usted me da oportunidad para formular... Bien, nada más vamos a requerir al fiscal que nos informe, en su caso, cuánto tiempo requerirá para... ¿solicitaría en su caso que se deja salvo su derecho para solicitar de nueva cuenta la audiencia o únicamente su reprogramación? Únicamente su reprogramación, señoría. Yo tengo Bien. una manifestación. ¿Defensa? Señoría, con respecto a la manifestación, hace un momento, aquí afuera, la agente del Ministerio Público llegó un poquito después de que todas las partes llegamos. Todo lo que le voy a decir es bajo protesta de decir verdad. En el juicio de amparo que usted tiene en sus manos, hay un cúmulo de resoluciones de amparo donde el juzgador de amparo justamente está requiriendo a la fiscal que emita constancias del acto reclamado, donde esté estampado el acto reclamado. Sin embargo, señoría, esto se debe, y no debería haber sido así, a que la fiscal no rindió su informe justificado. La fiscal no rindió su informe justificado, señoría. Para empezar por cosas claras, porque este diferimiento es para conceder ventajas ilegales, señoría. Aquí en esta carpeta de investigación, en este procedimiento penal, hay diversas conductas delictivas cometidas por las personas que están aquí a mi lado, señoría. Y esto lo digo para que conste en el audio y video. Primeras cosas importantes, señoría. En fecha 13 de julio del 2023 se dio un acuerdo admisorio de la demanda de amparo, por virtud del cual el juez de amparo estableció requerir a la fiscal en un determinado tiempo que rindiera su informe justificado. Esto una vez que fuera notificada del presente acuerdo. Para tal caso, se le dieron 15 días, que es el término establecido por la ley de amparo. En tal virtud, además de que ella fue requerida para este juicio de amparo, también lo fue su jefa, la coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres, para que informara lo relativo a que si ella dio o no dio la orden de que la fiscal no nos expidiera a nosotros, porque de una entrevista que tuvimos con la coordinadora, dijo que no le iba a entregar la carpeta, mucho menos a sus abogados. Inclusive en el amparo hay una serie de manifestaciones de una transcripción de una conversación que se tuvo, donde ella claramente hace estas series de consideraciones, señoría. No me supedito a lo que diga un juzgado de control. Lo repito, no me supedito a lo que diga un juzgado de control. Y yo le pregunté, no, entonces. Y la fiscal contesta, no es una carpeta que esté judicializada. Y yo le pregunté, ¿no está judicializada? ¿No está judicializada la carpeta? Para lo cual contestó la fiscal Claudia Bustos Fuentes, yo no tengo actuaciones judiciales. El abogado le contesta otra vez, no está judicializada, abogada. Y contesta además otra vez Claudia, yo no tengo el problema de darles acceso, tampoco de darle el nombramiento, tampoco que comparezca. Lo único que quiero es que el señor venga y ratifique el escrito. ¿Cuál es el problema? Que el señor venga y los nombre, pregunta ella. Para lo cual la abogada Nelly Porras le dice lo siguiente, y ahorita le explico por qué. ¿No será para aprenderlo o una cosa así? Por lo tanto, el 4 de mayo, diciendo el abogado Fernando Rosales,
se presentó una solicitud de orden de aprehensión. Y contesta Claudia hablándole a una de sus pasantes. ¿No es la que me pasó Tony? Hablando con uno de sus pasantes. Y la abogada Nelly le dicen, la abogada Nelly Aurora Porras Rivera dice, ya Belic, ni sabe. Ahora, esto es muy importante que lo conozca, señoría, porque esto aconteció de esa forma. Y porque esto consta en un juzgado federal, además de que hay prueba que sustenta esto y se va a sustentar en el momento procesal, si esta defensa lo considera así, porque son conductas delictivas que lo único que producen, señoría, es entorpecer el presente procedimiento de conformidad con lo que establece el artículo 335, fracción 15ª del Código Penal del Estado de México, en el entendido que aquellos servidores públicos de Procuración de Justicia que se encarguen de retardar o entorpecer dolosamente el servicio de Procuración de Justicia cometen el delito que he mencionado. Ahora, señoría, ¿por qué estamos aquí? El 4 de mayo, usted le hizo una resolución judicial donde le negó la orden de aprehensión, ¿verdad que sí? Y esa orden de aprehensión consta en los registros de la carpeta electrónica en este juzgado. ¿Por qué? Porque además ella en fechas anteriores, concretamente varias más, aproximadamente 3, lo estuvo pidiendo, le estuvo pidiendo y le estuvo pidiendo. Sin embargo, no acudió a la audiencia. Entonces, usted reprogramó para el día 4 y el 4 de mayo usted le dice, ¿sabe qué? No hay condiciones porque no me está incorporando. ¿Por qué digo esto? Porque este procedimiento ya se decretó una no vinculación a proceso. Y ellos, concretamente los abogados que están de ese lado, han estado insistiendo para que Juan pierda derechos en un procedimiento familiar que ya fue resuelto en esta misma carpeta judicial administrativa. Usted sabe, señoría, y creo que es razonable entender por qué están difiriendo, que si esto se alarga, ¿cuáles son las ventajas ilegales que ellos obtienen? Medidas de protección. Si en un juzgado familiar manifestamos que él es agresor victimal en contra de, en este caso, de la señora Cristina, ¿cuáles son los derechos que pierde? Visitas y convivencias, la posibilidad de estar con su hija. Señor Juan Carlos, desde que terminó este procedimiento, señoría, no se ha encontrado con su hija. Y ellos, todo lo contrario. Esta defensa está ansiosa, está esperosa, está, diría yo, extasiada de entrar a esta audiencia, señoría, para demostrar lo que tengo que decirle, para que usted lo perciba con sus sentidos. Por eso se promovió amparo, señoría, por eso se promovió un escrito de nombramiento, por eso esta defensa ha hecho actos de defensa para acabar con esta carpeta de investigación. Ellos no lo sabían. Ellos no sabían todo esto, señoría, porque el abogado hace un momento dijo que, hablando acerca de mi demanda de amparo, que no era la parte procesal más oportuna, que está el 258, bueno, ¿qué le puedo decir? Pero se hizo a través del amparo porque es mejor. No es porque aquí no sea mejor o no, es porque es el camino indicado. Y todo lo que manifestó no debe ser tomado en consideración por una simple razón, señoría, porque él no es parte en la demanda de amparo. En el escrito de admisión, el juez de amparo estableció que no se les emplazaba como terceros interesados porque el juzgado de amparo estableció que no era relevante, porque no se trataba de un tema que aconteciera en contra de los derechos de la víctima, ni de la ofendida, ni mucho menos de los asesores jurídicos. ¿Por qué? Porque así lo consideró el juez y porque es razonable. Ahora, de todo esto, señoría, como decía hace un momento, nosotros veníamos aquí a celebrar esta audiencia, así como la anterior vez, pero al entrar, la fiscal llegó después y se entrevistó conmigo en presencia del abogado Marco Rosales, el imputado y los familiares que están allá atrás. Y para tal propósito me dijo, abogado, la vamos a celebrar. Y yo la miré, eso consta en las grabaciones que están aquí afuera por si hubiera oportunidad para darle vista al fiscal general, señoría. Y al contestarle yo me sorprendí porque, bueno, no me ha dado la carpeta, no ha contestado su informe justificado. Fíjese, usted sabe, señoría, que cuando la autoridad responsable no contesta su informe justificado, ¿qué pasa? Se tiene por cierto el acto reclamado. Y se tiene por cierto el acto reclamado, pero no mandó constancias. Le pidieron informe justificado más constancias, no envía el informe justificado. Viene el siguiente acuerdo, le piden que envíe constancias porque ya era cierto el acto reclamado, envía el informe justificado y no envía las constancias. Y después, para querer sorprender al juzgador federal como lo ha hecho en todo este tiempo, le piden que ahora, por no remitir las constancias del acto reclamado, la autoridad federal necesita toda la carpeta de investigación que esta defensa solicitó en su demanda de amparo. ¿Y cuál es el efecto, señoría? Que remita en un término de 3 días la carpeta de investigación a efectos de corroborar, seguramente que si ella tiene el nombramiento, la protesta de cargo que tanto estoy haciendo referencia, o si no, y es cierto el acto reclamado. Pero evidentemente, como no lo hizo una vez, no lo hizo una segunda vez. La fiscal tiene vigente una multa ante el juzgado federal que tiene que cumplir todavía. Y en esta última ocasión
también le van a hacer efectiva otra multa de más de 5,000 pesos. Ahí vienen los acuerdos que le mandé, concretamente el último, donde no volvió a rendir su informe, sus constancias. Perdón. Ante esa tesitura llegó, y a mí me sorprendió, señoría, porque estando en mi presencia, haciendo este comportamiento procesal, me habló para entrevistarme y decirme: Lic, traigo un juego de copias. Porque yo le cuestioné, ¿vamos a entrar a audiencia? Me dijo, sí. ¿Y traigo un juego de copias? Sí, abogado, aquí lo traigo. ¿Me lo puede recibir? Y yo le dije, ¿ahorita vamos a entrar a audiencia? Sí. Y yo dije, bueno, ¿qué se está tramando, no? Porque no manda la carpeta, no nos da acceso y ahora sí nos quiere dar acceso. Después, bueno, los abogados que estaban de aquel lado estaban un poquito más lejos, no estaban escuchando. Entonces, bajo protesta de decir verdad, señoría, y siendo que esto constituye un delito, lo que ella me dijo, y me podría yo convertir en órgano de prueba para un procedimiento penal, porque es un tema donde está involucrada una menor de edad, que hasta esta defensa está obligada a proteger sus derechos. Y por supremacía, usted, ciudadano juez, me dijo, abogado, esta carpeta es puro capricho. Son puros berrinches que me hizo la señora que está allá. Yo tendría cuidado por el trato procesal que tiene con la fiscal, ¿eh? Le digo, estos son caprichos, son puros berrinches. Eso los abogados no sé si se dieron cuenta, o si es parte de la estrategia que ellos tienen, pues son la asesoría jurídica. Para lo cual yo le dije, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, estamos para formular imputación y la fiscal se está refiriendo que son caprichos de la víctima. A mí me importa que se esclarezca el hecho, señoría. A mí no me importa, inclusive, y se lo digo aquí enfrente del imputado, que él sea inocente o no. A mí lo que me importa es que se esclarezca el hecho. Y eso es un principio de este sistema procesal constituido en el artículo 20 de la Constitución.